A continuación, tendremos el siguiente panel, que es el aporte de las instituciones educativas al gobierno digital. En este panel estará el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad, como moderador, y los panelistas serán la doctora Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública, la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León. Él es coordinador general de Tecnologías de la Información de la Universidad de Guadalajara, a quienes invitamos a subirse a nuestro panel, por favor. Entonces, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Bueno, muy buenas tardes, casi noches. Bueno, después de este magnífico marco sobre las implicaciones que tiene esta gran transformación y el centro de análisis que es el gobierno digital, pues tenemos un panel con unos ponentes excelentes que van a hablar. El nombre de este panel es las aportaciones de las instituciones educativas al gobierno digital. Y vamos a tener el honor de escuchar a 4 grandes ponentes: a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, quien es directora general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal; también al maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas; a la doctora Ruth Padilla Muñoz, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías; y al doctor Luis Alberto Gutiérrez de León, experto en este tema y profesor de aquí del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Sin más preámbulo, para abreviar tiempo, le daremos en primer lugar la palabra a la doctora Carmen Rodríguez Armenta. Doctora, adelante. Muchas gracias. Sí. Bueno, me levanto para compartir un poco lo que se está haciendo desde el gobierno de la República. Si ponemos la presentación, por favor. Bien, adelante con la presentación, por favor. Bueno, lo que quisiera compartirles es que desde la Secretaría de Educación Pública, la transformación de las instituciones de educación superior a favor de los temas de gobierno abierto son fundamentales, porque los temas de gobernanza, es decir, que no solamente exista la instrucción o la parte de los gobiernos de las universidades indicando qué es lo que tienen que hacer, sino que sean las propias comunidades las que vayan en beneficio de lo que es el gobierno digital y las innovaciones, es fundamental. Yo me quedaría con esta acepción sobre el tema de gobierno abierto. Es una nueva cultura de comunicación,
un nuevo modelo organizativo y la liberación del talento creativo dentro y fuera de los perímetros de la función pública. No hablamos solamente de la tecnología, como bien lo mencionó nuestro magnífico conferenciante, sino de una tecnología social y relacional que impulsa y estimula una cultura de cambio en la concepción, gestión y prestación del servicio público. Adelante, por favor. Es decir, en ese sentido, es importante mencionar que en el año 2011 se generó en nuestro país la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta Alianza para el Gobierno Abierto es una alianza donde participamos varias secretarías y entre ellas participa la Secretaría de Educación Pública, donde se promueve la transparencia, se aumenta la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos y sobre todo este tema que tiene que ver con combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. Adelante, por favor. De acuerdo con esta alianza, son 4 los principios fundamentales. 1, la transparencia. 2, la participación ciudadana. 3, la rendición de cuentas. Y 4, la innovación y la tecnología. Adelante, por favor. En este sentido, hay 13 compromisos. ¿Sí? Voy a platicar solamente de los compromisos que tenemos desde la Secretaría de Educación Pública. Adelante, por favor. Por razones de tiempo, por supuesto. En este sentido, se solicita, que en los temas de educación la información sea transparente y de calidad para garantizar el derecho a la educación. Es decir, actualizar, sistematizar, publicar y mejorar la calidad de la información del sistema de educación básica. Recordemos que ahora a partir de mayo del 15 de mayo del año pasado, la educación inicial forma parte también de un compromiso y de un derecho de los mexicanos y mexicanas y también incluso la educación superior, de manera tal que tenemos como obligación en la Secretaría de Educación Pública el dotar no solamente de los elementos para que esto se lleve a cabo, sino de toda la información que requieran los ciudadanos. Sin duda esto es algo que apenas se está generando y también hay organizaciones de la sociedad civil y que esto es muy importante, tanto de Mexicanos Primero, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas y Enseñanza por México, que participan dentro de la Secretaría para poder tener visiones también de la sociedad civil y que no sea solamente un tema desde el gobierno federal. Adelante, por favor. ¿Por qué es importante y es relevante contribuir desde las instituciones de educación superior? Bueno, existen, ustedes saben, más de 74.3 millones de usuarios de Internet, de estos 120 millones de mexicanas y mexicanos y mexicanas que somos. Adelante, por favor. ¿Sí? Y de acuerdo con el INEGI, el 29% de la población mayor a 18 años tuvo alguna interacción con el gobierno digital, es decir, o tuvo, no sé, algún trámite de su cédula profesional, algún trámite del SAT, algún trámite, etcétera, ¿sí? Al menos uno de 29, o sea, 29 de cada 100, tuvieron acceso a esta parte de gobierno digital y sin duda esto debe seguir aumentando. Adelante, por favor. Existió en el sexenio pasado un programa denominado México Conectado, 103,236 sitios conectados en toda la República Mexicana para que pudieran acceder con internet, sí, gratuito, a toda esta información, dado que el artículo 6º constitucional nos indica que pues es también un derecho de los mexicanos y de las mexicanas este acceso a Internet. Entonces, en este sentido, fueron 103,000 sitios, lamentablemente por razones económicas no todos están ya conectados, empiezan a desconectar algunos, pero es importante que se sepa pues que si no tenemos un acceso eficiente, eficaz, estable a Internet, la parte de gobierno abierto pues será solamente buenos deseos. Adelante, por favor. Quisiera mencionar aquí un poco de los temas del cibernauta mexicano, es decir,
cómo es que estamos en México para que puedan acceder a esta información. Y por último, mostraré uno de los ejemplos que estamos haciendo desde la Secretaría en los temas de gobierno abierto. El perfil del internauta mexicano nos indica que el 51% son mujeres y el 49% son hombres, ¿sí? En su gran mayoría, de estos 79 millones que les mencionábamos que formaban parte de Internet, el grupo de mayor edad está entre los 25 y 34 años de edad con el 22% y el 18% está entre nuestros jóvenes universitarios, de los 18 a los 24 años de edad. En la parte de la zona, sí, de las zonas en nuestro país, el 25% es de la región centro-sur. Después le sigue el noroeste con el 15% y así seguimos hasta el suroeste, que es el que menos acceso tiene y sigue siendo el que tiene menos acceso con el 6%. Y recordemos que las brechas digitales se vuelven brechas sociales y entonces mientras no contemos con la infraestructura correcta, bueno, no podemos compartir la información requerida para los temas de gobierno abierto. Adelante, por favor. El tiempo mayor de conexión es de 8 horas. O sea, imagínense, tenemos 8 horas con 20 minutos conectados a una población entre los 18 y 35 años de edad, casi el 40%. 8 horas es una cantidad tan relevante como para poder estar dotando de contenidos que permitan otro tipo de acciones, ¿no? Los dispositivos de conexión, pues los teléfonos inteligentes, las laptops y los días de conexión, los que más se conectan son los martes, los miércoles, ¿sí? Hubiésemos creído que son los fines de semana, pero no, pues sabemos que los chicos están haciendo otra actividad los fines de semana, por supuesto, afortunadamente, pero la conexión sigue siendo martes, miércoles, jueves. Adelante, por favor. Bien. ¿Cuál es el uso que le damos a Internet? Este uso que se le da a Internet y que nosotros nos gustaría que fuera ahí gobierno abierto, comunicación, ¿no? Aprendizaje, etcétera, es el acceso a las redes sociales. El 82% accede a las redes sociales. Esto es fundamental para que dentro de esas redes sociales que tenemos las instituciones de educación superior podamos generar contenidos que permitan también procesos de enseñanza y también enviar y recibir mensajes instantáneos, o sea, la mensajería instantánea, incluso cuántos de nosotros no utilizamos esta mensajería para tener actividades laborales incluso, ¿no? 78%, enviar y recibir correos electrónicos el 76% y utilizar mapas el 68%, búsqueda de información 76%. Esto es aproximadamente la parte solicitar transporte el 41%, gestiones con gobierno, ahí está el 31%, jugar en línea 28%, búsqueda de empleo 26%, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Es muy importante que exista una estrategia de transformación digital dentro de las instituciones de educación superior. Dado que es precisamente en estas instituciones donde no solamente estamos generando o formando buenos profesionistas, sino también buenos ciudadanos, es fundamental que podamos dotar de estrategias y de estrategias de diseminación de información, o sea, que les podamos decir a los estudiantes, oigan, tengan cuidado con esta información, y que ellos mismos puedan empezar a generar condiciones de cuándo una información es correcta y cuándo no lo es, ¿sí? Y por ello, además de la parte, por supuesto, de infraestructura. Adelante, por favor. Y bueno, existen desafíos dentro de la adopción de las tecnologías de información en la educación superior, ¿sí? Consideramos que los desafíos solucionables, es decir, los que se comprometen y saben cómo resolver, pues es mejorar la fluidez digital, es la demanda creciente de experiencia de aprendizaje digital, pero existen desafíos más difíciles, ¿no? Como los retos que se tienen cuyas soluciones son difíciles de alcanzar o incluso por ejemplo, la brecha de aprovechamiento académico o que algunos profesores todavía no consideren que las tecnologías de información pueden abonar al proceso de enseñanza-aprendizaje y también, bueno, hay desafíos más complejos, ¿no? Cuando no se avanza con equidad digital o incluso cuando la alta dirección no entiende para qué son las tecnologías de información en una institución educativa. Adelante, por favor.
Bien, adelante porque este es un pequeño video que les voy a explicar. Y bueno, me quedan 3 minutos. Y en ese sentido, bien, sí tiene Vivimos audio. una transformación nacional. Cuidar el derecho de los ciudadanos a la transparencia, la rendición de cuentas y promover la austeridad en las administraciones para el eficiente uso de los recursos es objetivo de este proyecto de nación. Es así que la Secretaría de Educación Pública trabaja en la sensibilización de las instituciones de educación superior para que el ejercicio de sus recursos públicos sea eficiente y transparente. En congruencia con los ejes de esta transformación y en cumplimiento con sus funciones, la Dirección General de Educación Superior Universitaria de GESU, de la Subsecretaría de Educación Superior, gestiona y supervisa los recursos federales, ordinario y extraordinario, otorgados a las instituciones de educación superior, tales como las universidades públicas estatales, las universidades públicas estatales con apoyo solidario y las universidades interculturales a través de la creación de la herramienta SEP Subsidio en Transparencia. Una plataforma digital integrada por un mapa interactivo georreferenciado, un listado desplegable de instituciones y un menú de filtros de consulta que permite a los usuarios interactuar y obtener datos generales de las universidades, numeralia, tableros de cumplimiento y descarga de documentos de forma sencilla. SEP Subsidio en Transparencia está dirigida a la comunidad educativa y a la ciudadanía. Es accesible a personas débiles visuales, ya que pueden navegar y escuchar el nombre de los menús con la ayuda de la tecla Tab. Explorar a través de esta herramienta es sencillo. Para comenzar, ingresa a sep.subsidioentransparencia.mx. El sitio indica la categoría a la que pertenecen cada una de las instituciones, las entidades federativas donde se encuentran, los instrumentos jurídicos que permiten la entrega de los recursos, el tipo de subsidio, entre otros datos. La herramienta da seguimiento puntual del avance, monto y entrega de las administraciones federal y estatal que reciben las instituciones y los compromisos adquiridos por las partes en los anexos de ejecución disponibles para su descarga. Las secciones Conoce la plataforma en transparencia y Acerca de los programas describen la función y el complemento legal de la información presentada. Visita la plataforma SEP Subsidio en Transparencia. Encontrarás información específica de las universidades públicas de nuestro país y participarás en la transformación de México por la educación. Es tu derecho estar informado. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. Bien, adelante, por favor. Me da mucho gusto, la siguiente, por favor. Vivimos una Gracias. transformación nacional. Me da mucho Cuidar gusto el de derecho de los comentarles. ciudadanos a la transparencia, Ponemos pausa. la rendición de cuentas y Porque promover ya la vimos ese austeridad. video. Vamos a ver el otro. No sé qué. Bien, vemos la siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente lámina van a ver ustedes que esta plataforma ganó el Premio Nacional, el primer lugar, a la innovación en la transparencia. Este es un premio que otorga el INAI, que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo, que otorga el PNUD de la ONU y que otorga la Secretaría de la Función Pública y la OCDE. Es decir, lo que hicimos fue hacer lo mismo que hicimos, ¿sí? Quitándole 2 pasos, o sea, si no vamos a hacer ese tema de burocratizar, automatizar la burocracia, entonces le quitamos 2 pasos porque no podíamos quitarle más por el proceso legal que implica y lo que hicimos fue que la ciudadanía, los profesores, las comunidades universitarias sepan exactamente cuánto dinero le llega a su universidad, si el gobierno estatal entregó o no el recurso, y entonces ya se acaba de concluir mi tiempo. Adelante, esta es la última lámina. Y mencionar que los procesos de gobierno abierto son fundamentales para que realmente exista una gobernanza y una verdadera rendición de cuentas a los ciudadanos. La siguiente, que dice gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carmen por su presentación y esta visión
de lo que está haciendo desde el gobierno federal en torno a los cambios de las instituciones de educación superior. Ahora cedemos la palabra al maestro Luis Gustavo Padilla, rector de este centro universitario. Adelante. Muy buenas noches nuevamente. Bueno, primeramente le doy las gracias a Carmen Rodríguez Armenta porque definitivamente permitió abrir sobre un tema que en particular quiero yo abordar y que tiene que ver con cómo desde las instituciones de educación superior podemos contribuir a del desarrollo de esta cultura, de la transformación digital, pero atreviéndonos a irnos a una etapa posterior que está sucediendo. Entonces, primeramente quiero que vean un video muy pequeño para luego hacer algunas reflexiones. Llega a la Universidad de Guadalajara el primer vehículo autónomo con el objetivo de ofrecer un servicio de autobús sin conductor, operado con inteligencia artificial para sumar a la estrategia de transición energética desde el CUSEA a la red universitaria. El futuro en el presente con este proyecto nos permite hacer investigación de frontera en un laboratorio viviente en el Smart Campus, a través del Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, para explorar las soluciones para nuestra sociedad. Este proyecto único a nivel de América Latina es posible por la suma de esfuerzos entre industria, academia y gobierno para formar el talento y capacidades de las ciudades sustentables del futuro. A través de la plataforma Nadia se ofrece una tecnología probada en una red de 17 sitios en el mundo, a los que la UDG se suma a colaborar para la oferta de soluciones de movilidad sustentable. El vehículo sin conductor tiene varios alcances. Otorga mayor seguridad, reduce tráfico en ciudades, genera un impacto ambiental y económico positivo, impacta en la reducción de uso y espacios para estacionamientos, incentiva la movilidad colectiva. Como un proyecto de investigación, se explorarán todos los escenarios seguros de operación para exponer a la comunidad académica a los retos de formación de talento en estas áreas y se adecuará la infraestructura pertinente para el campus en su laboratorio vivencial. Posteriormente, este laboratorio se convierte en un showroom de los impactos de estas tecnologías a las ciudades y se buscará probarlo en un escenario real de ciudad. Como actualmente el CUSEA es el único complejo universitario sin acceso inmediato a una vía de comunicación de transporte público masivo, conectaremos el Smart Campus con el Centro Cultural Universitario y la línea 3 del tren ligero, que está a 4 kilómetros de distancia con este vehículo autónomo sustentable. La iniciativa forma parte del proyecto integral Movilidad Inteligente y Sostenible del CUSEA Smart Campus, que estará conectando a iniciativas de energías limpias y movilidad en ciudades inteligentes, y que responde a los retos y desafíos de la educación superior en un mundo marcado por cambios tecnológicos, desigualdad social y un acentuado cambio climático que está degradando la viabilidad de nuestro planeta de forma acelerada. En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, trabajamos en el presente para las ciudades del futuro. Muchas gracias. Si ponen la presentación, bueno, quise traer esta presentación porque parecería que estamos hablando de un futuro muy lejano. Y es cierto, sí está muy lejano en nuestro país, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, bajo nuestras condiciones y con el status quo de las instituciones de educación superior que actualmente gestionan de una manera diferente la educación. Pero si nos movemos a otras latitudes, nos encontramos que sucede algo distinto y no propiamente países desarrollados, más bien países que han entendido con una visión de futuro y haciendo cambios en el presente bajo nuevos modelos de gobernanza institucional. Lo que voy a decir ahorita tiene que ver con una hipótesis, tiene que ver con una trayectoria de experiencia y evidentemente es un espacio que va a estar muy abierto al diálogo, a la construcción de un modelo que tiene que ver con algunos elementos básicos de cómo adoptar desde las instituciones de educación superior los procesos de transformación en casa y a su vez contribuir al desarrollo de gobierno digital, pero que tiene que ver ya con esta inteligencia colectiva de la sociedad. Y me quiero dirigir más al principio de inteligencia colectiva y que no propiamente tiene que ver con tecnología. Adelante.
Bueno, ya lo dijo de una manera muy clara nuestro conferencista principal, lo reafirmó la doctora Carmen Rodríguez Armenta, y yo lo que quiero hacer énfasis es que las instituciones de educación superior deben de ser quienes estén impulsando, propulsando los procesos de transformación de la sociedad y sean esos faros que guíen a través de la investigación y la transferencia de conocimiento a el gobierno y, por supuesto, a la empresa, pero también a la sociedad. A veces se nos olvida el rol de la sociedad como tal, y que no digo específicamente el ciudadano como un sujeto de derecho, sino la sociedad como un conjunto de personas que tienen una inteligencia colectiva, que se atreven a sugerir propuestas de transformación partiendo de su propia realidad y sus propias condiciones. Adelante, por favor. ¿Por qué una universidad está obligada a ser vanguardia en gobierno digital? O sea, y este es un paradigma, es una pregunta que hago en casa, y además porque en este centro universitario, pues aquí hay precisamente académicos, mujeres y hombres, que han sido punta de lanza, no solamente en la universidad, pues a nivel estatal, a nivel federal. Lo primero es que debemos de entender que esto es una función sustantiva de una institución de educación superior que está haciendo cambio. Yo lo decía Carmen, o sea, los jóvenes mismos están bajo otro paradigma educativo, bajo otro paradigma de apropiación del conocimiento, de tal manera que una perspectiva fundamental es que podríamos aprovechar la ventaja de quienes ya están conectados 8 horas en un dispositivo para lograr, a partir de nuestro modelo, generar valor o darle lo que decía precisamente, creación de valor público, ¿no? ¿Cómo creamos valor público sobre lo que ya tiene el dispositivo, sobre la interacción y la proximidad que tienen los jóvenes con la propia tecnología, y más bien preocuparnos por esa brecha digital y por los que no tienen acceso a los dispositivos y crear modelos alternativos? La otra perspectiva también tiene que ver con el cambio de paradigmas en las competencias profesionales y particularmente el futuro del trabajo, el futuro de las profesiones. Totalmente de acuerdo. Déjenme decirles que en los 6 años que yo estuve en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, vimos cantidad de condiciones y condicionantes para la transformación, y algo que efectivamente todas las instituciones que visitamos, con todas las regiones económicas, con todos los gobiernos muy proactivos para los procesos de transformación, todos coinciden en que la educación tiene que cambiar, empezando por la educación básica. Y yo me pregunto si una institución de educación superior que pueda estar en la vanguardia, llevando los procesos de transformación, puede mantener un plan de estudio vigente durante 8 años, durante 10 años, y que no se haga una modificación a su plan de estudio y que estemos preparando, lo digo con plena convicción, que estemos formando a los profesionistas de mañana con conocimientos para dedicarse a una profesión que ya cambió, porque los jóvenes que se gradúan cuando egresan, pues prácticamente su carrera, su profesión está transformando, se está generando presiones, y no nomás es el tema de la tecnología, la tecnología está cambiando los medios y las formas de organización de las cadenas de producción, de la integración de ecosistemas, la formación de clúster. A los gobiernos les están presionando las grandes transformaciones, y el gobierno tiene que ir adelante para nunca perder la rectoría del Estado. Yo creo que ahí está la clave. La clave está en mantener la rectoría del Estado, y ese es el rol. Nosotros tenemos que formar, y estoy totalmente convencido, a los contadores del futuro, a los economistas que integran de una manera inteligente la inter y la transdisciplina, la multidisciplina. Ya no podemos tener ahora carreras con conocimientos temáticos, tenemos que pasar y preguntarnos a una profunda análisis sobre la pertinencia de nuestra función sustantiva en la docencia y nuestro rol de colaboración.
Si no, la transformación digital nos va a pasar por un costado y nos vamos a quedar sin los beneficios de ella, porque hay otras instituciones que ya lo están haciendo. Otras universidades en todo el mundo ya lo están haciendo, y nosotros, las universidades, y particularmente las públicas como esta, la Universidad de Guadalajara, y muy directamente nuestro centro universitario, tenemos que estar a la vanguardia. Los estudiantes son nativos digitales, viven interconectados, y nosotros queremos mantenerlos 2 horas en un aula. El modelo pedagógico tiene que cambiar, las pedagogías tienen que cambiar, los académicos, y lo digo en primera persona, tenemos que apropiarnos de nuevas prácticas y ser facilitadores. Y esto es gobierno digital, esto es transformación desde casa, y finalmente las instituciones como la nuestra. Si ustedes revisan el número de funcionarios públicos que egresan de las universidades públicas y se incorporan al sector público, al gobierno, vamos a estar sorprendidos, porque prácticamente un 70%, 60% de los egresados o los que se incorporan al sector público en los cambios de gobierno provienen de universidades públicas, y esta universidad en particular aporta un número muy considerable de funcionarios públicos en todos los niveles. La que sigue, por favor. Me dicen el tiempo, Tendencias de las universidades. Yo me voy a tener en la segunda, los campus inteligentes. Y campus inteligente, que no se malinterprete como que traer algo de alta tecnología. Miren, eso lo voy a explicar de otra manera. Y aquí los jóvenes me van a decir si estoy en lo correcto, y si no, que se me diga lo contrario, y con toda la libertad. La única manera de entender el cambio es trayendo a la mesa la realidad, trayendo los prototipos y generando laboratorios vivientes. Con ese vehículo autónomo, que sí es mucho del futuro, y que dijéramos, en el modelo económico, espérate, ya quisiéramos primero que funcionara, ahora sí, como decían, ¿cómo se llaman las peceras, ¿verdad? Las famosas combis que cargaban el transporte público elemental. No, se trata de crear un laboratorio en casa para que los jóvenes primero comprendan que además de una serie de habilidades y competencias, tienen que tener como parte fundamental el coding, la programación, tienen que tener un pensamiento lógico, matemático superior, tienen que tener una serie de competencias que el cambio tecnológico, que la transformación de la economía, que los cambios de gobierno nos están exigiendo. No podemos seguir, y entonces, bajo este piloto, los jóvenes, vamos a tener la oportunidad de que los jóvenes de todas las licenciaturas hagan proyectos y desarrollen soluciones integrales en un proceso de inclusión y de participación, como lo comentó aquí nuestro conferenciante. Lo segundo es que la parte inteligencia del campus tiene que ver con la capacidad que tenemos para trasladar el proceso educativo al estudiante a partir de aspectos asociados a su interés de transformación. Y lo tercero, y creo que es lo más importante, esto puede ir generando motores de transferencia de conocimiento. Este es un proyecto de investigación y transferencia de conocimiento para la ciudad. De tal manera que nosotros hemos estado veniendo trabajando una serie de iniciativas asociadas con estos campus inteligentes, y que si le damos a la siguiente, parte de lo que pretendemos hacer, y eso pareciera a veces que nada más es tarea de los centros universitarios o de las facultades o de las universidades que están asociadas al campo de las ciencias exactas y las ingenierías, y no, al contrario. Creo que por eso invitamos a la doctora Ruth Padilla Muñoz, porque precisamente tenemos que hacer una interacción entre el campo de las ciencias sociales, las ciencias económico-administrativas, con las ciencias exactas y ingenierías, porque tenemos que conjugar los saberes en aspectos asociados a desarrollo tecnológico, algoritmos, pero también ver la parte económica, toda esta redistribución y los servicios, pero también la parte ética y la parte social de los procesos de transformación. Entonces, hay una serie de tendencias que me las voy a brincar, si le dan a la siguiente. Bueno, este modelo, lo que pretendemos hacer es en casa. No podemos
ir hacia afuera cuando en casa no nos proponemos hacer cambios profundos. Y tenía razón también nuestro invitado cuando dijo que las instituciones son las que mueven al gobierno digital y no la tecnología, y mucho menos la provocación que nos puede hacer el sector privado, el sector empresarial, para caer en sus redes y en ese tipo de tentaciones que eventualmente se dan, porque el poder económico es el poder económico. Y ahora, positivo y negativo es que las grandes economías ahora están basadas en conocimiento. Ustedes vean todas las empresas que desaparecieron o están desapareciendo apenas en el último 20 años, y vean cuáles están emergiendo. Las empresas basadas en conocimiento, basadas en tecnología, y ahí es en donde yo creo que al gobierno le tenemos que ayudar, los universitarios, las instituciones de educación superior, para que no nos quedemos atrás y después las leyes del mercado digital, el blockchain, el Bitcoin y todas estas herramientas, si no hay una política pública, si no hay legislación adecuada, que creo ahí hay un gran vacío en la parte legislativa, entonces ahora sí, de veras, vamos a llevar la de perder en vez de la de ganar, porque países como nosotros, particularmente México, por su economía, por sus condiciones, por su ubicación, por el talento, por las capacidades de innovación, podría estar dentro de las 10 potencias en transformación digital y aprovecharla para un desarrollo económico con una mejor y mayor movilidad social. Se acabó el tiempo, pero creo que en el debate está la posibilidad de que repensemos a la universidad, de que repensemos nuestro quehacer cotidiano y repensemos cada una y cada uno de nosotros desde el lugar más sencillo, que el gobierno digital empieza en un cambio de cultura, en un cambio de conductas, en una forma diferente de colaborar, en respetarnos los unos a los otros y crear condiciones para que organizaciones colaborativas entre la academia, el gobierno, el sector empresarial y particularmente a la sociedad, encontremos nuevas fórmulas que de otra manera no estamos viendo. Usted decía ahorita el caso de China, ¿no? Y cómo han logrado pues repuntar una serie de problemáticas en términos, y ahora ser, digamos, un gran gigante en el aspecto económico, pero todavía tienen una gran brecha social y de igualdad y de derechos. Nosotros no tenemos la oportunidad de pensar de manera inteligente y actuar a partir de la capacidad que tiene un centro universitario como el nuestro, de la Universidad de Guadalajara, para hacer una colaboración apropiada con el gobierno del Estado y, por supuesto, crear a partir de pequeños, grandes ejemplos que sí se puede, que sí es pertinente el gobierno digital, pero que se requiere de capacidad, de liderazgo y de la fuerza para poder persuadir que el cambio lo podemos hacer todas y todos juntos. Muchísimas gracias y yo estoy al pendiente. Muchísimas gracias al rector de CUSEA, que nos plantea que los funcionarios del gobierno digital se tienen que formar aquí en los laboratorios universitarios. Muy interesante. Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora Ruth Padilla, rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Adelante. Muy buenas noches tengan todos ustedes. En principio, quisiera agradecer al rector de este centro universitario por su gentil invitación, así como al doctor Aguilar por permitirme estar en esta tarde-noche con todos ustedes, con una invitación a conocer la contribución, textualmente decía la invitación, que las instituciones de educación superior pueden hacer para orientar, facilitar e implementar los procesos de digitalización gubernamental, y tanto desde los discursos de la inauguración de este coloquio como en la conferencia magistral que han tenido a bien brindarnos en esta tarde-noche, así como en los que previamente hicieron uso de la voz, pues yo quisiera ir más o menos rápido porque
Por suerte, ya dijeron muchas de las cosas que a mí eventualmente me hubiera gustado decir, pero puede ser que la intervención traiga a este momento una síntesis de lo que se ha mencionado. Creo que me tienen que dar el cambio allá. No tengo aquí el aparatito, ¿verdad? Bueno, me voy muy rápido, les decía. Yo creo que hay áreas gubernamentales que no se limitan a la prestación de servicios, sino que van mucho más allá, con salud pública, con educación, con movilidad urbana, es decir, transporte público y transporte privado, evidentemente, los programas de asistencia social, que hasta este momento no se han mencionado, y servicios públicos básicos que generalmente se les dejan a los ayuntamientos de las entidades federativas de este país, y que tienen que ver con seguridad pública, alumbrado público, recolección y tratamiento de residuos sólidos, gestión del agua. Diría yo que en este momento es un tema sumamente delicado para todas las poblaciones, y ámbitos mucho más amplios, como son los de la hacienda pública, de la que ya se ha hablado en esta tarde, y de la planificación y propuesta de políticas públicas, donde se ha mencionado ya que es indispensable la participación ciudadana. Si me dan la siguiente, por favor. Se ha dicho que la intervención de los ciudadanos en el diseño o en la orientación o en la forma de instrumentar las políticas públicas son muy importantes. Pero esto se ha dado a través, obviamente, de manera preferente de las plataformas digitales. Si bien es cierto que no es lo único en lo que podría avanzar un gobierno digital, porque estamos hablando de cuestiones como seguridad, donde la robótica, la inteligencia artificial, la secuenciación de video, etcétera, pueden tener grandes aportaciones para el beneficio de los ciudadanos. Es decir, no solamente en la tramitología, sino en los servicios reales que recibe. Estoy hablando, por ejemplo, de la recolección de residuos sólidos, su separación, su disposición final a través de sistemas desarrollados con sensores que pueden contar, que pueden evaluar la cantidad de basura o la cantidad de productos reciclables, y todo esto es producto de conocimiento que se desarrolla a partir de estos mencionados campos de inteligencia artificial, de robótica, del algoritmo a partir de la matemática, etcétera. Pero también tenemos un elemento que me parece no siempre está bien considerado cuando hablamos de gobierno digital, que es la formación, el conocimiento y la aceptación de la ciudadanía de todos estos sistemas. Y lo voy a mostrar más adelante. Se requiere un mayor acceso, obviamente, a las tecnologías, pero una mayor socialización de lo que se trata o de lo que se pretende hacer con esta digitalización del gobierno. Y en este contexto, evidentemente, las instituciones de educación superior tienen un papel muy relevante, porque simple y llanamente pueden impulsar el desarrollo, la apropiación, el uso de las tecnologías, pues no solamente para esta prestación de servicios, sino para que las sociedades vayan mucho más allá en sus sistemas de bienestar en un mundo digital que todos ustedes han recordado este día. ¿Me dan la siguiente, por favor? De esta manera, yo plantearía que hay 3 ámbitos de intervención donde el rol de las universidades es fundamental. El primero, obviamente, es la generación y gestión del conocimiento, que lo harán conjuntamente con los institutos de investigación, por ejemplo, pero que también están haciendo cada vez más acompañados o más competidos con la iniciativa privada que se ha dedicado a generar mucho conocimiento en este campo, porque resultan negocios, dineros, beneficios en una sociedad como la que se desarrolla ya de manera planetaria. La siguiente es la formación del capital humano, que ya se ha mencionado, no me la quiten, no sean malos. La formación del capital humano, que necesariamente sigue estando presente en las universidades, pero que ya se ha hablado de cómo se tiene que transformar esta formación, y luego el desarrollo de proyectos y nueva tecnología en apoyo no solo a los gobiernos, sino también a la iniciativa privada en un país donde tenemos una gran cantidad de pequeñas empresas que no pueden tener áreas de investigación y desarrollo y de generación de transformación. ¿Me dan la siguiente? A mí me gusta un capítulo de este libro que ustedes han encontrado a su ingreso, que ha editado el doctor Aguilar, que es Hacia el Gobierno Digital en México, Concepto y Experiencias, que es un capítulo del doctor Cabrero, en donde habla cómo se gestiona un sistema
de gestión del conocimiento, perdón por la repetición, y evidentemente estos 4 elementos que conforman un sistema de gestión de conocimiento pueden funcionar de manera separada o de manera conjunta. Por un lado, un sistema de producción, lo comentaba hace un minuto, ahí está la definición que da el doctor Cabrero, un subsistema de preservación, y este es un elemento en que las universidades pueden trabajar mucho. Los gobiernos tienen muchísimos datos, pero no los transforman en información útil. Tienen muchísimos datos en sistemas desconectados entre sí, lo decía ya con mucha brillantez el doctor conferencista magistral, en donde desafortunadamente la información la tiene el gobierno, pero no la usa, no la aplica, no la distribuye, y eso va en detrimento de los servicios que le presta el ciudadano. Un subsistema de utilización donde también, por supuesto, las instituciones educativas, sobre todo de educación superior, pueden hacer una promoción del uso del conocimiento y del aprendizaje para las organizaciones, sean públicas o sean privadas, y finalmente un subsistema de socialización para poder poner a disposición de todos el conocimiento. Y bueno, voy a 3 elementos que se me antojan, pueden ser parte, ahora sí la siguiente, por favor, de lo que las universidades pueden hacer. Lo primero es formación de capital humano, y yo diría que hay por lo menos 3 elementos fundamentales en esta formación de capital humano. Por un lado, vamos a seguir formando profesionales o técnicos profesionales con un perfil cada vez más diferenciado, sí es cierto, pero que sin embargo pues van a ser precisamente los que atiendan los sistemas que se tendrán en los gobiernos digitales, no solamente para hacer programación, para hacer secuenciación de procesos, para diseñar nuevos procesos, sino también para dar mantenimiento, soporte, sostén y el tratamiento de los datos para convertirlo en información útil, además de todo lo que ya se ha dicho en esta tarde. Hay un elemento fundamental que es la educación continua, y que en ese sentido las instituciones sí pueden trabajar no solamente en la actualización de egresados, sino también en la formación de empleados de las empresas o de los sistemas gubernamentales, y sobre todo en los directivos, que muchas veces no saben lo que están haciendo, en dónde están ubicados, no precisamente porque los contrataron, sino porque ahí llegaron con la bendición de Dios o de un partido político. Y la otra es la alfabetización digital, que me parece que hemos descuidado. Y lo voy a mostrar en un momentito. ¿Por qué? Porque la población que menos recursos tiene, que es la más abundante en este país, no ha podido acceder ni a la educación media superior ni a la educación superior. Por lo tanto, no está alfabetizada digitalmente, y lo demuestro enseguida. Me dan la siguiente. En cuanto al desarrollo de proyectos vinculados, pues yo nada más pongo 3 ejemplos para que no se quede solita la diapositiva, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, ese es un elemento fundamental de supervivencia del planeta, la producción de servicios, la innovación social y, bueno, en todo caso, la generación de bienestar o de una vida saludable en todo sentido para todos. Y me voy a la siguiente. Hay obstáculos muy importantes, y solamente voy a citar la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del 2017. Si ustedes se fijan, ojalá y se alcance a mirar bien, en el primer recuadro tenemos las personas que todavía realizan los trámites en la ventanilla gubernamental de manera personal. Y entonces, en instalaciones de gobierno todavía va el 57.1% de los usuarios. Curiosamente, en los bancos, en los supermercados, en las tiendas, la cifra puede bajar significativamente, pero quisiera que nos fuéramos al recuadro de abajo. Trámites realizados personalmente en instalaciones de gobierno, es decir, de manera presencial, frente a la ventanilla, con un empleado. Pago de impuesto predial, 82% de los contribuyentes. Trámites para abrir una empresa, 84.3% de quienes quieren abrir una empresa. Trámites relacionados con educación pública, 85.7%. Es decir, yo quiero inscribir a mi hijo en la escuela y no tengo un trámite digital, tengo que ir. Pago del agua potable, esa me encantó y la tengo que investigar. El 55.8% lo hace presencialmente, pero el 44.2% ya lo hace de manera digital. Y bueno, finalmente el pago de tenencia, 63.1%, todavía hace filas interminables en las oficinas de gobierno. Ya la siguiente ya no la pasamos muy rápido porque tiene que ver cuántos hogares tienen computadora, pero
Esto de los usuarios de Internet, según sus principales usos, ya los mencionaba la doctora Carmen Rodríguez Armenta, y bueno, un 13.4% de los usuarios acceden al Internet desde fuera de su hogar, y de ahí el servicio que los gobiernos pueden dar en el Internet para todos tendría que ser el elemento más importante de un gobierno digital, y lo usan pues para muy diversas cosas. A mí me llaman la atención dos. Operaciones bancarias en línea, solo el 15.4%, y para interactuar con el gobierno, un 31%. Y bueno, lo demás es para diferentes fines, y me dan la siguiente. Y hay elementos que influyen en las decisiones de uso de plataformas digitales, entre ellos las condiciones culturales, es decir, hay una baja educación en la población mexicana todavía, tanto formal como informal, no hay formación de competencias, hay alta resistencia en muchas ocasiones al uso de la tecnología, la corrupción y un elemento fundamental, la poca confianza en los trámites que se hacen de manera digital, por eso hacen filas para ir a pagar el refrendo del automóvil, porque no les llega el tarjetón y esas cosas para andar circulando en la calle. Y algo que tampoco se toma en cuenta es la caracterización sociodemográfica de los usuarios para prestarles un mejor servicio. Y entonces, si me pasan la siguiente, se van a dar cuenta que la población que más utiliza el servicio de Internet, pues es el grupo de los 25 a los 34 años. ¿Sí se atoró o qué? ¿Me dan la siguiente, por favor? Gracias. Pero tenemos una población que tiene más de 35 años, que paulatinamente va disminuyendo en el uso de Internet, y no podemos olvidar que México es un país que está envejeciendo rápidamente y que más del 12% de la población son adultos mayores y no usan el Internet. Lo que usan es el teléfono para poder comunicarse con sus familiares y amigos, y el WhatsApp, y en el mejor de los casos, el Facebook. ¿Me dan la siguiente? Y entonces, tenemos una población, es solo un ejemplo, los adultos mayores tienen acceso al gobierno digital, pues habría que verlo. Los jóvenes son, ya lo han dicho, nativos digitales, ellos navegan como pez en el agua con todas estas interacciones, las aplicaciones, bajar música, etcétera, y no tienen ningún problema si tienen que hacer algún trámite de manera digital, ya lo hacen en las instituciones de educación. Pero los adultos mayores tienen muchos problemas. ¿Cuántos de ellos realmente están utilizando este tipo de sistemas para pensiones, jubilaciones o programas sociales? Seguimos viendo las filas interminables de viejitos en los vales para el transporte público porque tampoco lo saben usar, y además no se los proporcionan. También hay filas eternas de estudiantes esperando los vales. O problemas de salud. ¿Cuántos de ellos hacen una cita en el IMSS? Y el IMSS atiende al 44.1% de la población. Pues no hacen cita en el IMSS de manera digital más allá de un 10% de la población beneficiada. El resto sigue haciendo cola en la mañana para que le den consulta. En todo esto, me dan la siguiente, por favor, juegan los factores de la apropiación tecnológica, y en eso las universidades tenemos una enorme responsabilidad, porque la mayoría de la población está en el primer nivel, apenas en el conocimiento y comprensión de las tecnologías. Muy pocos ya en la aplicación y utilización real de estas, menos todavía los que ya pueden hacer transferencia de esta apropiación tecnológica, y menos aún los que hacen transformación e innovación, que sería la principal tarea de las universidades. Y rápido, porque ya se me va a acabar el tiempo, con la siguiente. A manera de conclusión, las instituciones de educación tenemos que crear ecosistemas de aprendizaje donde los estudiantes estén inmersos todo el tiempo en las tecnologías de la información y la comunicación a lo largo de su trayectoria escolar. Las instituciones de educación superior tienen que transitar hacia una mayor digitalización. Ya lo decía la doctora Carmen, estamos muy rezagados en eso. En la Universidad de Guadalajara, y no me da pena decirlo, todavía firmamos resmas de papel para poder hacer comprobaciones. Todavía tenemos 2 años de atraso en entregar títulos de licenciatura porque no hemos podido transitar hacia un proceso de digitalización plena de la expedición de documentos institucionales. Tenemos que crear competencias sociales. Estamos obligados a hacerlos como instituciones que viven del subsidio público. Me dan la siguiente, por favor. Esta generación de competencias digitales y apropiación tecnológica la debemos hacer a manera de extensión y vinculación con la sociedad. Ya dijeron todo lo demás que tenemos que hacer. Obvio, tenemos que mantener el fomento a la investigación,
interdisciplinar para abordar los problemas no solo de los usuarios, sino de sus condiciones sociodemográficas, geográficas, culturales, además de todo lo demás que estamos obligados. Y bueno, hay que inhibir la desconfianza de las personas en todo lo que son los procesos de digitalización. Y con eso termino, creo que a tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ruth Padilla. Me quedo con la alfabetización digital, creo que es un tema que pone en la mesa muy de gran relevancia. Y ahora le damos la palabra al doctor Luis Gutiérrez Díaz de León, profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales aquí del CUSEA. Adelante. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación del rector, maestro Gustavo, muchas gracias por la invitación, del doctor Luis Aguilar. Obviamente honrado de acompañar este panel con la doctora Carmen, la doctora Ruth y obviamente nuestro buen amigo, el doctor Antonio. Bueno, avanzamos a la siguiente diapositiva. Aquí yo les quiero compartir un poquito, pues algunas referencias de lo que es el gobierno digital, que ustedes ya lo conocen muy bien, pero es prácticamente otro concepto que, bueno, lo toma como medio la parte tecnológica para poder facilitar tanto los elementos de comunicación como los servicios que a final de cuentas se llevan a la ciudadanía de una manera general y desde luego se acercan a la industria. Si avanzamos un poquito, en esta lámina lo que yo les quiero compartir, pues a final de cuentas el significado de gobierno digital no es una acción o un esfuerzo exclusivamente que se concentre o que se encapsule para un esfuerzo de oficinas de gobierno. Es un tema que tiene que incidir obviamente en la sociedad y con todos los efectos transformadores que obviamente también nuestro conferenciante nos estuvo compartiendo hace un momento. Entonces, sí hay una fuerza transformadora aquí y es lo que se busca, es el puerto al que pretendemos llegar, ¿no? Avanzamos un poco. Algunas creencias del tema del gobierno digital, bueno, muchos dicen por ahí, es muy costoso por la cuestión tecnológica y también muy inseguro al momento que empieza uno a integrar tecnologías. Bueno, el tema no es tan costoso, es mucho más costoso seguir manejando a final de cuentas estos papeles, pasar un papel de un lado hacia otro y también mucho más inseguro pues la certeza que tenemos en el movimiento de los documentos que pasamos entre las diferentes oficinas. Esto son elementos que están completamente probados y hay referencias en otros países. Avanzamos, por favor. De esto, bueno, los beneficios ustedes los identifican muy bien, muy orientados también a pues habilitar esos bienes públicos, a brindar mejores servicios, a lograrlo con eficiencias, fortalecer a final de cuentas los canales de comunicación entre la sociedad, pero siempre basado también en un tema de la seguridad que nos comentaba también hace un momento. La seguridad en todo este entorno es fundamental. Avanzamos, por favor. De los servicios, bueno, yo creo que los identificamos muy bien, ya también los que me precedieron en el uso de la voz ejemplificaron algunos de estos servicios, pero lo que sí está pasando hoy en día es que los servicios a los que nos referíamos hace 4 años son muy diferentes a los que nos referimos hoy en día. La convergencia de las tecnologías está impulsando la manera de brindar más servicios, no más trámites, sino más servicios, obviamente, pues a beneficio de la sociedad. Avanzamos, por favor. Vean, ¿cómo estamos? No es para que nos espantemos, es un estudio que salió en el 2016 por el Instituto Científico del Gobierno Electrónico, que esto lo identificarán muy bien. Y bueno, hay países como Singapur que están posicionados en el tema de gobierno digital, vienen haciendo las cosas, pero de una manera, la tecnología ahí está generando los fines para los que se habilita. Y México aparece en ese estudio en la posición número 43. Desde luego hay una serie de factores que eso se vienen integrando en las diferentes agendas de nuestro país, como en las estrategias digitales, etcétera, etcétera, y viene desde una ruta desde la habilitación tecnológica, desde luego, no nada más hasta la adopción de tecnologías, sino hasta generar la transformación. Tengamos en cuenta una cosa, el tema de gobierno digital tiene 4 fases. Uno dice, la primera es presentar al menos a la sociedad los servicios en entornos digitales.
La segunda es que pues, pueda interactuar el gobierno con los ciudadanos de una manera u otra. La tercera dice, bueno, que pueda transaccionar, que se puedan generar los servicios a través de las plataformas electrónicas. Y el cuarto dice, es que genere una transformación realmente en la sociedad, que le cambiemos la vida o la manera de hacer las cosas a la sociedad, pero desde luego con una serie de beneficios. Entonces, desde luego, este estudio está muy enfocado en llegar a esa etapa de consolidación y nosotros estamos entre la segunda y la tercera etapa. Desde luego, de 2016 a la fecha, yo estoy cierto que México ya escaló algunas posiciones porque ha habido unos esfuerzos importantes de habilitación tecnológica que los voy a mencionar enseguida, ¿no? Pero, desde luego, decía la doctora Ruth hace un momento, el tema de la firma digital es una necesidad y es una necesidad que no se puede resolver solamente desde una institución educativa o desde un gobierno. Se tiene que resolver desde la parte municipal, desde los gobiernos de los estados, la parte federal y las instituciones que están sumadas obviamente pues en toda esta sociedad. Es la manera y es la forma a final de cuentas en la que podemos consolidar estas situaciones. Avanzamos, por favor. Vean, aquí también hay un tema bien importante que es el de Estonia. Estonia es un referente. Es un referente en tema de gobierno digital. Si es un país pequeño, creo que son como 1.3, 1.4 millones de habitantes, pero está haciendo las cosas de una manera espectacular. Todos los servicios a final de cuentas están aquí. Y están aquí porque la ciudadanía realmente recurre a esto. Entonces los servicios se los pone ahí. Nosotros como instituciones educativas, desde luego, estamos impulsados a habilitar servicios aquí. Sí, no, es una manera bien interesante y bueno, Estonia lo está haciendo, pero esto empezó desde el 93 y empezó con la identificación digital. Desde ahí se empiezan a desarrollar la firma digital y un aspecto que es bien importante que es la plataforma de intercambio de datos. Si yo quiero cortar eso que se ha denominado silos, que yo tengo un sistema por este lado, en el gobierno hay un sistema muy diferente, en el municipio hay otro muy diferente, si no hay una plataforma que permita que los datos puedan interactuar entre los diferentes sistemas, realmente hay una condena a final de cuentas a que prevalezcan los hilos. Entonces, bueno, ese es un tema fundamental. Y vean una cosa, la parte del blockchain que hace unos años empezó como a tomar pues un impulso importante. Bueno, en Estonia hicieron una cosa bien interesante desde antes de que surgiera el tema de blockchain, pero le llamaron es una red prácticamente de seguridad para garantizar o darle confianza al ciudadano de que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, está bien cuidado, que sus datos, a final de cuentas, todos los datos personales los tiene el Estado, pero tiene un mapa de manejo de datos para que las diferentes oficinas nada más utilicen el dato que tienen que aprovechar para los servicios que le tiene que brindar al ciudadano y que prevalezca la protección de datos personales. Entonces es un tema ejemplar. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, y desde luego hay muchísimos requerimientos para el tema de gobierno digital. Ustedes ven aquí muchas tecnologías, firma digital, interoperabilidad, esquema de seguridad. Todo eso es algo que tenemos que habilitar para que pueda brindarse el tema de gobierno digital desde el ámbito tecnológico. Y en ese sentido, bueno, hay rutas que se han venido trazando como país que son importantes también destacar. Avanzamos, pero ahí dice, pero sobre todo, ¿qué es lo que estamos buscando? Avanzamos, dice, se requiere una sociedad digital y acciones previas para promover obviamente el desarrollo de habilidades digitales y no llegar hasta ahí, sino que puedan adoptar realmente de una manera efectiva los servicios o lo que se está brindando a través también de lo que es el gobierno digital, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante y eso es lo que nos permite llegar a una fase de transformación, la fase que nos consolida en el tema del gobierno digital. ¿Avanzamos, por favor? Ok, ahora, desde las instituciones, bueno, creo que me quedan todavía 30 minutos. Desde las instituciones de educación superior, bueno, ¿cómo podemos realmente participar en el tema del gobierno digital? Ya lo comentaban, pero yo quiero comentarles aquí, hay una madurez, desde luego, en la gestión de las tecnologías que es relevante destacar por parte de las instituciones educativas. A final de cuentas, la constante o la permanencia o el desarrollo que tienen las instituciones educativas es un desarrollo continuo para manejar la parte tecnológica y es base para el desarrollo de tecnologías de los diferentes países. En eso nos tenemos que
que arropar como país, apoyándonos de las instituciones para consolidar plataformas tecnológicas. Ahora, dice, las 10 a nivel global son instituciones que desde luego han impulsado el desarrollo y la adopción temprana de las nuevas tecnologías a la sociedad. Esto es fundamental. Pero como dato, fíjense bien, en México, cuando llega la primera computadora aquí a nuestro país es en el 58. La trae una institución de educación superior. Posteriormente, ustedes recordarán el tema del Internet, que también llegó a través de una institución de educación superior. Avanzamos, y eso fue en el 89. En temas de investigación, por ejemplo, ahora que ustedes se han dado cuenta del supercómputo, que me ha gustado hablar del supercómputo, esto llega en el 91 también por una institución de educación superior para provocar el desarrollo de la ciencia y tecnología que necesita obviamente el país en ciertos rubros. Y desde luego la investigación sobre inteligencia artificial tiene décadas en nuestro país. Hoy en día, bueno, pues ya necesitan que llegue a la industria. Bueno, hay que hablar con las instituciones de educación para que llegue a la industria, hay que generar las colaboraciones necesarias y el gobierno ahí es una parte fundamental para lograrlo. Y bueno, vean, en México la primera red privada de blockchain también la impulsó una universidad, es la que donde estamos hoy en día nosotros, y esa es un referente que se ha tomado también en América Latina para poder constituir redes privadas de blockchain que aporten seguridad. Hoy en día ya algunos sistemas de información en nuestra propia institución pueden echar mano de esa red privada de blockchain. Por ejemplo, el tema del sistema de entrega-recepción. Son sistemas que ya pueden convivir con esta red y aportan seguridad, entre otros tantos servicios que podría aportar. Las primeras aplicaciones nacionales se logran con la colaboración de universidades como la de nosotros. Y también muchos ejemplos podemos mencionar aquí, pero yo lo que les quiero decir, en esta ruta de gobierno digital todavía hay tareas por hacer. Ustedes recuerdan, todos los proyectos de conectividad están en la ruta de las fases iniciales, que es la habilitación tecnológica. Todavía tenemos tareas por hacer ahí, pero creo que se ha caminado de una manera significativa y en eso, recuerden ustedes muy bien, la Universidad de Guadalajara participó en este proyecto de conectividad que ha permitido incrementar pues esos niveles que teníamos pendientes como país, lo que comentaba la doctora Carmen, y bueno, a la doctora Carmen le tocó empujar también desde la Universidad de Guadalajara este programa. Eso por un lado. La parte de blockchain, también el maestro Gustavo no me dejará mentir, en el gobierno anterior, en el gobierno de aquí de nuestro estado, se impulsó por ahí un trámite que también el doctor Sergio Dávalos a través de la maestría y la Coordinación General de Tecnologías se empezó a desarrollar algo para colaborar con el gobierno para impulsar una plataforma de adquisiciones a través de blockchain, la primera en América Latina, y se logró, se dejó en un punto de piloto, pero ya hay colaboraciones y eso nos va a permitir a final de cuentas llegar o arribar al tema del gobierno digital. Pero, bueno, podría mencionar otros ejemplos. Desde luego, el tema de las universidades, hay mucha manera de colaborar con los gobiernos para impulsar el gobierno digital, porque el modelo, a final de cuentas, del gobierno digital que se lleva en un gobierno estatal, federal, municipal, también tiene un símil en las universidades. Trámites nosotros habilitamos aquí para los estudiantes, como es la ventanilla virtual que se habilitó también hace algunos años. Como es impulsar el tema de la firma digital, que vamos batallando y demás para lograr integrar más trámites, pero se tiene que hablar con muchos agentes y eso tiene que ser más fácil. Lo que hemos hecho hasta el momento es ya la cédula, el tema del el título ya se logró digitalizar para eventualmente hacer la solicitud de la cédula digital y eso lo logramos el año pasado. Entonces, bueno, va caminando, pero se necesita aceitar un poquito más la manera de poder interactuar. Avanzamos, por favor. De todo esto, yo creo que muy bien, las universidades presentan avances significativos y pueden aportar de una gran manera en el tema del gobierno digital, pero sobre todo yo quiero destacar una cosa. Avanzamos, por favor. Avanzamos. Podemos aportar en diferentes ejes, pero sobre todo el tema aquí es arribar a una sociedad de la información, a una sociedad digital con acciones y estrategias de formación enfocadas en el desarrollo de habilidades digitales. Ahí yo creo que es un punto donde las universidades, coincido obviamente pues aquí con mis compañeras y compañeros del panel,
donde las universidades pueden aportar de una manera significativa. Todavía hay muchos pendientes para el tema de poder generar una adopción perfecta de tecnologías y llegar a lo que es el gobierno digital. Ahí yo creo que hay tarea y podemos colaborar de una manera significativa. Yo no me quiero extender más porque creo que ya agoté mi tiempo y les agradezco. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Quedo con los requerimientos del gobierno digital. Creo que es un tema muy relevante. Bueno, ahora le agradezco mucho a los 4 ponentes que nos han puesto aquí un debate muy interesante y elementos importantes a discusión. Sé que están cansados, pero si tienen preguntas, pues es el momento de hacerlos o algún planteamiento. ¿Sí? ¿Están cansados? Sí, allá, por favor. Si no, de todos modos, tomamos 2 minutos cada uno para un comentario final. Buenas noches, felicidades a todos por el tiempo, sobre todo porque los traían corriendo, ¿verdad? Es muy interesante para mí toda esta dinámica y toda la información que nos presentaron. Y mi pregunta, nada más, cualquiera que la quiera contestar, bueno, hablaron mucho de la cuestión de cómo el gobierno digital acerca, obviamente, al gobierno con la ciudadanía, pero luego también mencionaron el tema de la corrupción. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención lo de Estonia, que exponía el doctor con respecto a todo lo que hicieron del mapeo, que es más para cuestión de confianza. ¿Cómo creen que se puede migrar en un momento dado, y considero que a largo plazo, esta cuestión del gobierno digital con respecto al tema de la corrupción en México? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, planteamiento? Si no, pues les pasamos un… adelante, perdón, doctora. Panelistas, realmente maravilloso, de primer mundo, muy buen evento académico. Yo nada más tengo la pregunta ubicada en la realidad de un país de tercer mundo con la mitad de la población en la pobreza, con una altísima tasa de informalidad, con una guerra de bajo impacto que pues tiene al crimen organizado en un narcogobierno. ¿Cómo entra el gobierno digital en todo esto? Gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Si no, en el orden que presentaron. ¿Sí, doctora? Yo empiezo, pues está bien. ¿Por dónde empezamos? A ver, creo que algo que planteaba relevante nuestro conferencista fue que si tenemos, por ejemplo, si tenemos procesos desordenados en la administración pública, el colocarles el tema de cómputo o la sistematización es algo de lo que yo mencionaba, que vamos a automatizar la burocracia, ¿sí? Es decir, si no existen procesos eficientes y no existe estos elementos de confianza hacia el otro, ¿sí? Y de respeto hacia el otro, y no. Entonces, las tecnologías solamente nos van a ayudar a hacer lo mismo, pero de una manera más rápida, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos una cultura de respeto, veamos cómo funciona Twitter, si no tenemos una cultura de respeto, pues ahí lo único que se va a ver es fomentar el odio, ¿no? Porque no hay una cultura de respeto hacia una opinión diferente del otro. Entonces, en estos temas de corrupción, creo que tiene que ver más con un proceso, es un tema más profundo. Es decir, tiene que ver con la educación, con la formación, con el humano, donde las tecnologías nos ayudan solamente a hacer más rápido lo que hacemos. Es decir, si nos comunicamos, las tecnologías nos ayudarán a comunicarnos más rápido. Si aprendemos, las tecnologías nos ayudarán a tener procesos más rápidos de aprendizaje, etcétera. Entonces, los temas de corrupción
tienen que ir planteados con muchos elementos, es decir, la formación de seres humanos éticos, ¿sí? Con temas de economía moral, es decir, que el otro sepa que para mí la honestidad y el tema de tener recursos públicos que no son de uno, sino que son de todos, merecen todo el respeto, la honestidad, claridad, etcétera, y rendición de cuentas. Entonces, las tecnologías nos ayudarán a hacer esos procesos más evidentes, más claros, más transparentes, pero sin duda la inhibición de la corrupción tiene procesos más de otro orden. Sí te ayuda, si tienes un blockchain, por ejemplo, un sistema de blockchain, pues nadie va a poder entrar ahí y hacer una modificación de una constancia, porque hay un sistema muy sólido como lo que hace blockchain para el tema, ¿no? Por ejemplo, la plataforma que les mostré lo que permite ver es si los gobiernos estatales entregaron o no el subsidio ordinario, pero no por ello se inhibió que 14 gobiernos de los estados o entidades federativas no entregaran a sus universidades 3.200 millones de pesos. Entonces, pero sí exhibe el tema, ¿no? Permite esta rendición de cuentas y esta comunicación con los ciudadanos. Yo quisiera mencionar ahí el tema de este tema importante que mencionas, la parte de la corrupción, dentro de lo cual creo que es un tema que todos debemos de mantener en el cotidiano. Gracias. Bueno, yo quiero responder la pregunta con un ejemplo de lo que hicimos cuando yo estaba en el gobierno del estado. Y voy a decirlo de manera muy rápida. Yo fui equivalente a subsecretario de Educación Superior del estado de Jalisco y el gobernador me delegó el poder para poder otorgar o revocar reconocimientos de validez oficial de estudios en el estado de Jalisco. Eso le daba al funcionario público la capacidad de poder otorgar o negar que una institución particular se le reconociera un programa educativo o no. Déjenme decirles lo que yo viví. Efectivamente, en torno a la corrupción. Lo primero que me encontré es el soborno, un soborno voraz, o sea, una situación crítica. Y cuando yo, evidentemente universitario, una persona que tiene una ética y un compromiso con la sociedad, el ejercicio profesional, yo me di cuenta que la corrupción tiene estos dos componentes del corrupto, pero también tiene el componente del corruptor. Y de ahí empezamos a hacer el diseño de una plataforma que se fuera apropiando de manera gradual, de manera inteligente, para ir cerrando los espacios, porque además, ustedes lo saben, no sé si está transmitiendo en Facebook, ¿se está transmitiendo en Facebook? Ok, sí, déjenme decirles que, no, de veras, es que viene la presión. Cuando estás en un cargo público, alguien te presiona para que las cosas sucedan. No es fácil. Iniciamos un mapeo, nos fuimos hacia una ley de mejora regulatoria, empezamos a identificar cuáles eran los factores y cuáles eran los agentes que iban a inhibir, por un lado, que le iban a dar certeza. Hicimos todo un modelo para garantizar que a nadie se le otorgara un REBOE si no había previamente un dictamen técnico con todos los peritos que a su vez alguien tenía que revisarlos, y todo esto era un sistema muy, muy, muy complejo. Les puedo decir que encontramos como 120 procesos para poder regular de manera adecuada. Bueno, quiero decirles, y también por cierto, felicitar al CUSEA y a la Universidad de Guadalajara, porque cuando terminamos nuestro periodo, dejamos un sistema integral de gestión digital funcionando. Platicaremos de ello de tal manera que lo primero que tienes que hacer es tener inteligencia y saber en dónde está, quién se mueve y por qué se mueve y con qué intencionalidad. Lo segundo, tienes que tener la capacidad para poder convencer a los actores clave en el proceso para tomar decisiones importantes. Tienes que tener empoderamiento
gubernamental, porque si no de otra manera te exhibes y te expones. Y tercero, tienes que ir de manera inteligente cortando y conectando sutilmente para que de repente como la luz, o sea, yo termino diciendo esto. Nosotros hicimos todo un plan de 3 años y es como en esta habitación, ¿no? En este salón. La luz, el acto de prender y apagar la luz es muy sencillo, se hace en un momento. Todo el proceso de cableado, las conexiones, las luminarias, la ubicación, toma su tiempo. De tal manera que yo les puedo decir a ustedes, además democratiza, genera opciones de oportunidades y tiene un efecto multiplicador. La parte que yo creo que es la más importante es cuando tú logras que un proceso de transformación digital tenga un efecto multiplicador. Hay veces que las personas, como los que están en condiciones de pobreza o los que están, los menos favorecidos, como lo comenta Celia, no se dan cuenta que la transformación digital tiene un beneficio que tarde que temprano le va a favorecer. Tiene que ver con la distribución, por ejemplo, de las medicinas, tiene que ver con, o sea, es un tema muy complejo, pero yo creo que estamos convencidos de que la alternativa de la vía de desarrollo de conocimiento y transferencia de ese conocimiento y formación de este talento para ese proceso es totalmente viable y yo insisto, creo que como instituciones, si bien hemos tenido logros, creo que vamos todavía muy despacio con relación a la velocidad y a la necesidad de tomar acciones de manera coordinada y de forma inteligente, y coincido plenamente con las panelistas, con la doctora Ruth, con Carmen, en el que tenemos que trabajar en un modelo de ecosistema, trabajando en consorcio con la sociedad y la universidad, haciendo digamos, esa fuerza para la investigación y la transferencia de ese conocimiento útil. ¿La doctora? ¿No? Ya me voy a última, animar. ¿no? Miren, La última pregunta. Creo que la última. Yo creo que es muy importante estos foros que se han implementado y yo saludo la iniciativa del Instituto de Políticas Públicas, porque quienes ya tenemos un rato en esto, a veces hasta por cansancio, yo debo decirles que yo el primer seminario y cursos que tuve de la administración pública fue en el periodo de Miguel de la Madrid, cuando andábamos con el primer programa de administración y modernización del gobierno. Y a partir de ese creo que ningún sexenio me he perdido de estar actualizada y en estos temas. Y qué bueno que ahora hablamos de gobierno digital y pienso en el gobierno universitario digital, ¿verdad? Que es un poco lo que se ha tratado de reflexionar en esta mesa. Y ligo con lo que nos dijo nuestro conferencista, que además fue creador de este código de ética para el funcionario público, porque a veces en el ejercicio y en el análisis de las políticas públicas otros temas nos absorben, nos invaden y pensamos que es como hablar de la ética del funcionario y de la ética pública, pues es un tema adjetivo y no sustantivo de la función pública. Creo yo que no, que está en un primer lugar. Y que ahora con esto del gobierno universitario digital y de las llamadas tan pertinentes que hace la doctora Ruth Padilla y la doctora Carmen Rodríguez Armienta, a la idea de la responsabilidad y la ética al interior de las universidades, yo me pregunto, ¿por qué no pensamos el gobierno digital también desde un principio incorporando la visión de género? A ver, si necesitamos pensar en algoritmos que nos ordenen nuestra matrícula, nuestros procesos de selección, también empecemos a diseñar con una perspectiva de género, porque es necesario también tomar en cuenta, así como pensamos el manejo sustentable y las otras cosas, pensar también en las cuestiones de equidad de género. No seremos éticos si no estamos también pensando en todos los problemas del ciberacoso y de cómo estamos nosotros haciendo
una supervisión, una vigilancia. Y a nivel del gobierno digital en México, ¿qué pasa cuando están desapareciendo las áreas de la policía cibernética? Están prácticamente desapareciendo y no tienen recursos. Bueno, que no nos pase a nosotros no prever cuando tenemos tantísimos problemas en el manejo también de la seguridad digital hacia nuestros estudiantes y hacia nuestras profesoras. Yo creo que me motivaron estas reflexiones, no es como para que continuemos este debate y bueno, pues yo felicito estos espacios de reflexión. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna reacción? ¿No? ¿Alguna reacción? Mira, doctora, hay una lámina que no quisiera por el respeto al tiempo, pero la gobernanza digital, claro que hay alternativas y lo estamos considerando. Si tienen 2 minutos más, a ver si está por ahí mi presentación, si la tienen ahí a la mano. Bueno, a ver, tiene que ver con esa capacidad de integrar información, analizar los datos y tomar decisiones. Y yo, en mis distintas responsabilidades que he tenido en esta universidad y en otras funciones, me doy cuenta que de repente no tenemos certeza de lo que vamos a decidir y sobre qué decidir, cuál es el problema del problema. Y a veces resolvemos sobre supuestos que no están debidamente fundados y motivados. Ese es el principio básico de la política pública, pero luego la política pública la integras con una perspectiva de conocimiento. Por ejemplo, sí tenemos que gobierno digital, datos abiertos y tener una forma distinta de analizar e interpretar la información y los comportamientos de nuestra comunidad. Yo, ahora que estamos tratando de tomar una serie de medidas para tener un poco más de control en el centro universitario, me doy cuenta que nos falta datos, análisis de datos para tomar buenas decisiones de manera colectiva. Y no nada más es el gobierno universitario digital, no solamente es voltear a ver a los que están sentados en la responsabilidad, como en este caso como autoridad. Se trata de buscar esquemas de gobernanza en donde, mira, si le das a la penúltima, rápidamente, y eso es todo un tema de debate. Adelante. Bueno, ahí atrás, ahí tiene que ver con una convergencia de temática, y ya se ha comentado aquí, en donde por supuesto que el gobierno digital es un abierto, los datos, gobierno abierto, en una perspectiva, pero hay que utilizar lo que se conoce como inteligencia colectiva, y ahí es en donde tenemos que formar nuevos arreglos de comunicación, nuevos arreglos de concordia entre nosotros y buscar formas de resolver de manera inteligente y de forma colectiva. Y eso, ahí creo que nos hace falta ese espacio, nos falta el debate. Adelante, más rápidamente para que vean algo. ¿Qué estamos haciendo en CUSEA? Estamos generando un espacio, precisamente un laboratorio, y ahí hace falta que sigamos contribuyendo a ello para cómo transitar a una gobernanza en muchos aspectos asociados, incluido temas de género y de acoso sexual. Ahí luego estarán invitadas a una sesión. Pero también está otra idea de conectarnos entre nosotros, de crear mejores comunidades. Si los chavos ahora se comunican entre ellos y mucho más rápido que nosotros, y toman decisiones con una velocidad increíble. Y nosotros, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo interactuamos entre la rectoría, los departamentos, las divisiones, las coordinaciones de carreras sobre temas muy críticos y delicados? Ahí es la parte digital y es en la que podemos tener una reacción. Adelante, termino con esto. Inteligente tiene que ver con cómo incluyes a la comunidad en la toma de decisiones, pero también cómo la corresponsabilizas, cómo generamos condiciones para poder trabajar. Entonces, yo creo, y eso es parte de lo que tenemos que seguir viendo, si una alternativa de CUSEA inteligente tiene que ver con un gobierno
y con un sentido de dirección distinto también, pero también creo que debe de haber un cambio de cultura de la sociedad que se compone para discutir, debatir y tomar los acuerdos de una manera diferente, de una manera corresponsable. Y esa es la invitación que yo he venido haciendo aquí en el CUSEA para que generemos esos espacios de poder tener, incluir, de poder escuchar, de poder resolver. Y sé que ahí tenemos toda una agenda importante por desarrollar, doctora. Muchas gracias. Muy breve, por lo que mencionaba la maestra Rosa Rojas, la doctora Rosa Rojas, uno de los instrumentos para poder atender toda la problemática que tiene que ver con género, evidentemente está apoyada por la tecnología y las redes sociales. Sin embargo, ahí hay un tema de decisión política en el gobierno de un área institucional, en este caso del centro donde estamos, para sancionar ese tipo de acciones. Evidentemente, necesitamos buscar las maneras de documentar y seguir el debido proceso en el caso de una denuncia de acoso. Y no podemos ser omisos porque resulta que más del 50% de la población universitaria es femenina. Y en ese tenor, cualquier decisión de gobierno que se pueda tomar necesita considerar a ese más del 50% de la matrícula que ya tiene la institución y que es mujer. Hablaríamos de otras poblaciones con diferentes intereses también que deben ser consideradas por el tema de la inclusión, pero si realmente no diseñamos los canales de comunicación a través de las tecnologías que nos permitan no solamente denunciar, sino validar la denuncia para tampoco crucificar inocentes, y entonces proceder a la parte que sigue, que es la sanción real, no tanto por la exhibición o no del sujeto, sino que la propia comunidad sepa que se están sancionando conductas de acoso, de hostigamiento, de bullying ahora entre los estudiantes y demás, pues va a ser muy difícil que hagamos ninguna cosa. Y esta decisión puede ser apoyada por tecnologías, claro que sí, y yo creo que de muchas maneras, digo, cuando menos en el CUSEIS tenemos mucha inteligencia artificial y no artificial de veras. Ustedes van a ver el viernes un grupo de panelistas del CUSEI que va a hablar sobre estos tópicos y creo que podemos aportar en ese sentido. Hemos estado trabajando, seguiremos trabajando, ahí está toda la cuestión de cámaras de vigilancia, secuenciación de videos, encuentro de… Porque claro, el acoso nunca se da públicamente, ¿verdad? Pues agradezco mucho a los panelistas, a la doctora Carmen Rodríguez, al doctor Luis Alberto Gutiérrez, a la doctora Ruth Padilla y claro al rector Luis Gustavo Padilla, rector de CUSEA, y a todos ustedes su atención. Y les recuerdo que mañana continúa el programa del coloquio de invierno, mañana y viernes, pues para que estén atentos al programa. Muchísimas gracias a los panelistas y que tengan buenas noches.